Hola, soy Juanix. Hoy les traigo un nuevo video sobre microprocesadores. En esta oportunidad les presento al microprocesador 6507, un microprocesador de 8 bits, el cual es la versión de bajo costo del 6502. El 6502 es un microprocesador muy famoso y muy conocido. Su gran fama alcanzó gracias a las primeras computadoras personales de la compañía Apple, como la primera Apple I y también su sucesor, la Apple II. También se usó en computadoras de otras compañías, como la Commodore VIC 20, y también se usó en un robot, el robot Bender, de la serie Futurama, que literalmente es su cerebro. El 6502 y el 6507, que es este, tienen en su interior el mismo chip o el mismo núcleo, pero la diferencia radica en la forma física de estos, ya que en los buses de direcciones y de control no son los mismos. El 6507 tenemos el bus de direcciones, un total de 13 pines o 13 bits, y en el de control no hay pines de interrupciones, por tanto el procesador solo puede escribir y leer datos. El 6507, a pesar de sus características tan bajas, se usó en una consola muy conocida, la Atari 2600. Esta consola tan famosa tuvo en su interior este microprocesador de bajo costo, y este en particular lo saqué de una placa de un Atari que ya no servía. Entonces lo desoldé y logré conseguir el procesador. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hacemos funcionar el 6507? Aplicaremos el mismo método que vimos en procesadores anteriores en este canal, el método del no operation o no operar. Si no los viste, pues te invito a que visites mi canal para que veas qué microprocesadores usamos en esa ocasión con este método de no operation. Muy bien, aquí ya tenemos el circuito implementado en protoboard. Vamos a empezar con lo que es el bus de datos. Aquí en la parte de arriba, el bus de datos, ya está colocado el dato del código de operación del no operation, que es, en este caso de este procesador, es el EA. Ese es su código de operación en hexadecimal. Bien, aquí tenemos este cable café que nos servirá para la señal de clock, que será generado por un circuito 555 en su configuración de astable. Después aquí tenemos un botón para los reset, que está con su resistencia de pull up. Aquí tenemos después la alimentación de 5 voltios y negativo, y tenemos un pin más que hay que colocar a 5 voltios, que es el ready del bus de control, que simplemente es para que el procesador esté listo y no tenga que estar en pausa o en otras circunstancias. Y por último aquí tenemos el bus de direcciones. Aquí en el bus de direcciones están los últimos 8 bits conectados a unos LEDs con su resistencia y a negativo, y podremos ver cómo cambian las direcciones o cómo el procesador, en términos sencillos, trabaja con un simple dato o valor. En todo caso es el de no operation. Recordemos que con esta prueba lo que se va a hacer es que el microprocesador va a pasar a la siguiente dirección y a la siguiente y a la siguiente dirección, porque hemos colocado en el bus de datos que no haga nada, que sea el de no operation. Muy bien, aquí tenemos el circuito final. Aquí está el circuito de reloj, el 555 en su modo astable, con un potenciómetro para que podamos regular la frecuencia y para que podamos ver un detalle más adelante con este procesador. Después aquí tenemos, bueno, todo esto de acá no importa porque es de otros circuitos que estaba probando, y solo estamos utilizando solo el 555, nada más.
Y aquí está el cable café que va conectado a la entrada desde el log del procesador. Aquí tenemos también un potenciómetro que nos servirá para ver un detalle que veremos más adelante con el procesador. Simplemente regula el voltaje de alimentación de entrada para el procesador. Lo vamos a ver más adelante. Lo voy a encender y vamos a ver el circuito. Muy bien. Aquí tenemos en el módulo de LEDs que está conmutando las direcciones. En todo caso, el procesador estaría funcionando con una frecuencia de entre 1.2 kHz y 0.8 en su voltaje nominal de 5 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo bajo la frecuencia? La conmutación se detiene o el procesador se queda en un estado de reposo o no hace nada. En este caso en particular, como es un procesador que ya no se está fabricando o es muy difícil de conseguir, este caso en particular necesita una frecuencia más o menos entre 1 kHz para que pueda funcionar. Y si vuelvo a subir la frecuencia con el potenciómetro del 555, veremos que ahora sigue funcionando. Ahora ha vuelto a funcionar. Bien, ahora vamos a modificar el voltaje de alimentación del procesador con este potenciómetro. Lo voy a bajar hasta que podamos ver que mínimamente esté funcionando. Todavía en los LEDs se ve que aún funciona. Ahora voy a modificar la frecuencia del integrado 555. Lo voy a bajar y efectivamente podemos ver que en el bus de direcciones está bajando su frecuencia. Bueno, hasta cierto punto. Voy a tratar de modificar otra vez el potenciómetro de alimentación y ahora, ahí podemos ver en el bus de direcciones que ha bajado bastante su frecuencia. Y podemos verificar experimentalmente que en este procesador en particular influye el voltaje de alimentación con la frecuencia, para que en cierto punto, si bajamos la frecuencia, tenemos que bajar también el nivel de voltaje para que el procesador funcione en frecuencias más bajas. Y en cierto modo nos recomienda el fabricante que tenemos que usar el voltaje de alimentación recomendado y también tomar en cuenta la frecuencia mínima. Pero esto es un caso experimental. Muy bien. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y nos vemos.